Bueno, habrán visto que hacer el tratamiento interno de las variables para hacer las integrales y las derivadas desde el propio Blockly es posible, pero es bastante laborioso. Por eso me propongo aprovechar la calculadora del Capstone, que deja hacer un montón de tareas rutinarias de una forma muy común, muy simple, como por ejemplo derivar, integrar, hacer promedios móviles y todo el resto. Y por eso voy a simplificar el código sacándome cosas de encima y dejando la mayor parte de la carga del trabajo al motor interno de Capstone. En ese sentido me voy a desembarazar de la integral del error que teníamos de antes, de traer para acá lo que hemos medido brillo, de ver el brillo anterior, dejo la lectura de la lista de la tabla, que eso me interesa, eh, dejo de momento esta primera lectura del valor de brillo deseado, y el resto de las cosas las saco de encima. Así que también estas salidas numéricas las retiro. Nos queda un programa muy simple que es un lazo infinito donde leemos la tabla, leemos los cuatro parámetros que nos interesan y construimos la señal de control a partir de el error, la señal de error bruto, la integral del error y la derivada del error. Eh, en este punto vamos a deshacernos de variables también. Entonces el delta de error ya no lo preciso acá. A ver, delta de error, borro la variable. El brillo medido, borro la variable. La derivada del error, borro. El error de brillo lo, lo voy a tener que borrar después. El brillo anterior lo borro después. Bueno, yo voy a querer usar en la calculadora para decirle, por ejemplo, que el error es el set point, lo que el brillo deseado, menos el valor que estoy midiendo en este momento del sensor directamente. Entonces para eso voy a usar en la salida de código, vamos a tener que crear una nueva, en código, voy a crear una salida numérica a la que le voy a llamar setPoint, que es un nombre muy común eh, en la jerga del control. SetPoint es simplemente el valor deseado de la variable a controlar. Entonces digo que el setPoint sea lo que lee de la lista en primer lugar. Es la primera lectura de la lista. Vamos a sacar este uno de, oh, ese uno de ahí, lo reemplazamos por todo esto. Entonces en la salida de esta rutina que se llama setPoint vamos a volcar lo que leímos de la primera entrada. En ese caso ya la variable brillo deseado me deja de hacer falta y la puedo eliminar de acá y también de acá. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la calculadora. Voy a usar una convención que es decirle al software, ponerle nombres que empiecen con C para acordarme después que lo había hecho con la calculadora. Entonces voy a hacer el primero, que es C error, y es igual ni más ni menos que a esta nueva variable que estoy leyendo, que se llama setPoint, menos el brillo que está midiendo directamente el sensor, es ese. Y ya ese cálculo está listo. Lo voy a hacer sin unidades, así no tengo problemas en su carácter general. Después voy a hacer con C de calculadora y error, que es ni más ni menos que la integral del error. Para calcular integrales, fíjense que hay una serie de botones acá. En el especial tiene la función integral, y es integral un argumento que va a ser una entrada de una de las variables, que es justamente el error que acabo de calcular antes, en función del tiempo. Entonces ahí va a ser la integral de la señal de error por la diferencial de tiempo. También lo hago, perdón, sin unidades. Ahí está. Vamos a borrar las unidades.
De la misma manera hago C de error para calcular la derivada, y esto va a ser ni más ni menos que también dentro de las funciones especiales la función derivada de una variable que es esta variable C error que he calculado antes. Le doy OK y de nuevo le saco las unidades para que tengan. Entonces, bueno, con estos simples pasos yo ya tengo construidos los tres valores que necesito para alimentar la salida de la codificación. Así que me voy a volver acá al Blockly y en este lugar donde ponía brillo, en realidad es una medición de algo que estoy tomando de adentro. Es como si fuera una cosa que me trae el hardware. Es el valor actual de la medición que se llama C error, KP por el error, simplemente. El KI, vamos a duplicar esta entrada, el KI lo multiplicamos por la integral del error. Esto se puede ir también. Y finalmente el KD lo multiplicamos por el cálculo que es la derivada del error. Este era un programa muy cortito, muy fácil de entender qué es lo que hace. Ya tenemos resumido casi todo. Vamos a volver a repasar las variables. Ahora brillo no le preciso y error no le preciso. Las K sí las preciso y la señal de control está ahí. Vamos a ver ahora cómo nos va con el hardware. Muy bien, con todo acomodado vamos a hacer un control proporcional puro primero. Acá nosotros teníamos en este gráfico anterior pedidos de la salida de brillo que ya no las estamos usando. Y en realidad lo que sí vamos a querer ver son las variables actuales, que son el error, la integral del error, la derivada del error y posiblemente la señal de control que le estamos entregando al LED. Vamos a arrancar. Ahí ven que el Blockly tarda un poquito en sincronizarse con Capstone, pero una vez que se sincronizó queda andando. Y tal como esperábamos de un control proporcional, hace falta un error para que tengamos alguna lectura de la variable. Si cambiamos el setpoint, también el sistema subirá, pero nunca llega al valor de ajuste. Bien. Veamos qué pasa si damos una pequeña ganancia a la banda de integración. Ya habíamos hecho esto antes gestionándolo con Blockly, ahora lo estamos gestionando con la calculadora y deberíamos tener resultados similares. Ponemos el mismo setpoint, dejamos sin tocar la banda proporcional y pedimos un poco de integración. Ahí arrancó velozmente el Blockly y tenemos una convergencia bastante veloz al valor que queríamos. Le vamos a pedir un escalón a 3 ahora. Y de nuevo tenemos el sistema rápidamente estabilizado. Fíjense que en estas señales que estamos viendo, salvo un factor de escala, la señal de control es muy parecida a la lectura que tenemos del LED. Yo las diferencias que veo es por un lado un factor de escala y unidades, y por el otro lado que esta lectura es casi continua porque tiene muchos bits para resolver. En cambio la salida del LED, que tiene valores discretos de 0 a 10, no puede hacer tantas combinaciones de salida, entonces tenemos ruidos de cuantificación ahí. Pero por este motivo esta señal de control no la voy a mostrar porque como tiene una escala mucho mayor que el resto de las señales, me fuerza a verlas muy chiquititas, y lo que quiero hacer es verlas con más detalle a las otras. Entonces acá tenemos a la vista el funcionamiento del sistema. Vamos a tratar de utilizar ahora la banda de derivación. Si se fijan, como antes, el error, la derivada del error es sumamente ruidosa.
y si yo reinyecto esto en mi señal de control, lo más probable es que en vez de mejorarlo lo empeore. Vamos a darle un factor de 0,1 por ejemplo. Vamos a pedirle a Capstone que se quede pegado ahí donde estaba. Vamos a conservar los set points de origen. Arrancamos las mediciones. Y vamos a tratar de darle más o menos el mismo momento el comando de que el set point se vaya a 3. Muy bien. Y acá está la comparación entre un caso y el otro. Vemos que como la constante proporcionalidad de la derivación ha sido pequeña, el efecto no ha sido tan grande. También veo que en el decurso del fenómeno, la cantidad de muestras que estamos tomando para determinar la derivada del error, por ejemplo, son medios pocas. Entonces vamos a levantar la velocidad de muestreo. Vamos a pedir autoescala de nuevo y vamos a repetir las condiciones pidiendo una nueva grabación. Voy a desmarcar la serie anterior, así que nada más que la última anterior. Registramos. Ahí venimos con el set point de 3. Y le pedimos el escalón para que suba. Ahora, si hacemos zoom, deberíamos ver alguna cantidad mayor de puntos en esta serie, mayor densidad de puntos que en la anterior, lo mismo que en lo que estamos viendo abajo. Con esto disponible ya me animo a hacer un cálculo de la derivada que alice los datos. Es decir, que los pase por un filtro, que haga un promedio móvil para ver si mejoramos su comportamiento. Tenemos básicamente dos puntos en los que podemos insertarlo. Uno es en el cálculo de la derivada propiamente dicha. Ahí. Capstone tiene una función de filtro que se llama suavizar, que lleva dos argumentos. El primero es la cantidad de puntos que se utilizan y el segundo es a qué cosa uno lo está suavizando. Entonces esta derivada del error ahora lo he suavizado con 11 puntos de medición. Vamos a registrar ahí y una vez más dejamos que se estabilice en torno de los 3, de los 2%. Y ahí le ponemos el escalón. Y si se fijan, si bien siguen existiendo variaciones, esas variaciones son un tono un poco menor que las demás. Ahora ustedes pueden, con estas herramientas, presentar varios casos de utilización de la derivada. El concepto general de utilizar una derivada se basa en un análisis fino de lo que pasa con el error. Vamos a hacer un gráfico solamente del error medido. Ahí está. Y le vamos a agregar esta derivada del error. Ahí va. Bueno. Fíjense que hay un momento en el que el error empieza a crecer. O sea que estamos más lejos del set point de lo que querríamos. En ese caso,
la derivada es positiva y esta señal que se agrega a la señal de comando es mayor.